Gana. Marcos González está con nosotros. Buenas tardes, señor González. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en un momento como este que es tan significativo para el pueblo cubano. ¿Podría ponerme en contexto qué está pasando hoy, ahora, después de lo que vimos en las noticias del día domingo, del día de ayer? ¿Qué ocurre hoy y cuál es la situación en Cuba? Bueno, la situación en Cuba ahora mismo es muy incierta porque el régimen cortó el acceso a Internet desde tempranas horas de la mañana y prácticamente no se ha podido reportar nada desde las calles. Me han llegado noticias muy aisladas, hay gente que se está conectando a través de un VPN para lograr sacar algo de información. Recibí una noticia que no he podido confirmar, pero me dicen que la policía baleó a un niño de 13 años en una manifestación, creo que en la provincia de Holguín, si mal no recuerdo. Pero la situación está muy difícil para el pueblo, ahora mismo que está en las calles. El presidente Díaz-Canel tiene un discurso esta noche al país, según había anunciado ayer. Él dio unas declaraciones ayer y hoy vi unas declaraciones de él que dio, pero en referencia a la pandemia. Pareciera que dentro de la autoridad cubana el país sigue en su ruta normal. Sí, lógicamente el régimen va a tratar de minimizar lo que sucedió ayer y lo que continúa sucediendo en el día de hoy. Y ahora sin comunicación con el exterior, pues eh, va a tratar de decir, bueno, aquí no ha pasado nada, seguimos con las mismas estrategias, el tratar de controlar la pandemia, el tema de los hospitales, pero lo cierto es que nadie puede negar lo que sucedió ayer y el mundo entero lo ha visto. Ahora, lo que hoy está sucediendo sí está muy censurado. ¿Cuál ha sido el detonante Eso, ¿quién organizaron esto? ¿Qué pasó? para que se sucedieran los hechos que pasaron ayer y que, según usted dice, continúan en el día de hoy? ¿Cuál ha sido el detonante para esas protestas? Bueno, la situación en Cuba nunca ha sido eh, muy, digamos, de bonanza, que digamos, en los últimos años. De hecho, yo emigré a República Dominicana en el año 1994, cuando el famoso periodo especial en tiempo de paz, que no fue más que una crisis económica muy profunda, cuando la ex Unión Soviética pues dejó de favorecer al régimen, dejó de intercambiar esos 38.000 millones de rublos anuales que intercambiaba por productos o por soldados a veces en África. Entonces, a partir de ahí, pues, el régimen buscó otras vías de sostén, porque Cuba es un país totalmente improductivo, y encontró a Venezuela. El petróleo venezolano, pues, le ha servido de calzo durante muchos años hasta que llegó esta crisis. Hasta diciembre de 2019, Cuba se mantenía, pues, a flote, pero la llegada de la pandemia y el cierre del turismo, que es, yo diría que ahora mismo la única entrada de moneda fuerte a Cuba, pues ha provocado todo esto. Centros de aislamiento, enormes colas de 4 y 5 horas para adquirir a veces uno o dos alimentos básicos, hacinamiento en las calles, dentro de las tiendas, eh, carencia de muchísimas cosas, de productos básicos, de medicamentos sobre todo. Cuba tiene una crisis actual de carencia de medicamentos terrible. Todo esto ha llevado a la desesperación. Hace unos años al comandante Fidel Castro se le ocurrió pues la idea de la revolución energética y sustituyó todas las estufas de gas propano y de querosén que había en Cuba por estufas eléctricas, por ollas arroceras y en cada provincia pues se instalaron grupos electrógenos, generadores de electricidad para satisfacer estas demandas, basado por supuesto en el petróleo que entraba por un enorme tubo. En estos momentos hay cortes de energía
y la población no tiene con qué cocinar. Pero yo te pregunto una cosa, viendo esa situación, ¿qué cambia la situación de Cuba si no hubiera un régimen autoritario en una situación de esta? Porque estamos hablando de una situación de crisis económica mundial. O sea, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué puede entonces, si Cuba es un país improductivo, cómo se puede poner a producir? O sea, ¿cuál es la salida en esa situación? Quitando el bloqueo externo y sobre todo el interno. El bloqueo externo afecta sobre todo al pueblo, porque el régimen sigue manteniendo sus compras, su nivel de vida, por la izquierda lo hace, burlando las restricciones que le ha impuesto el gobierno de los Estados Unidos por décadas, pero sobre todo el bloqueo interno. ¿Qué es el bloqueo interno? Bueno, un campesino que tiene, digamos, 2 caballerías de tierra, serían algunas 7, 8 tareas. Él tiene que sembrar lo que el Estado le dice, él solamente le puede vender al Estado. Y si los inspectores que pululan en las calles lo agarran transportando su mercancía, pues se la decomisan y le ponen una multa de miles de pesos. Igual sucede con los pescadores del litoral. En Cuba había una pesca del litoral fabulosa, igual que suele haber aquí en muchas zonas de República Dominicana. Se prohibió, los pescadores pues se agruparon en cooperativas y solamente se le puede vender al gobierno, al Estado, los precios que el Estado dice. Por tanto, cuando una persona que produce no tiene incentivos para vender, para crecer, pues sencillamente esa producción se convierte en autoconsumo. Y actualmente hay, yo diría que más de un 50% de los terrenos en Cuba, digamos, cultivables, cubiertos por marabú, o sea, por plantas espinosas que son una plaga, porque es que no hay interés realmente del campesino en sembrar. Entonces, ese bloqueo interno es lo que también ha provocado toda esta crisis. En Cuba había, antes de la Revolución Socialista, alrededor de una cárcel, 2 cárceles por provincia, cuando eran 6 provincias, o sea, estamos hablando de algunas 10 cárceles. Actualmente el régimen tiene 224 cárceles, si mal no recuerdo, son menos de 230, por ahí anda el número, en toda la isla. Y el 70%, según las estadísticas, de esa población penitenciaria son emprendedores. Son personas que han intentado emprender bajo las reglas del gobierno, pero que en algún momento esas reglas las han violado y están presos por esa razón. Pero hubo una apertura hace poco para el asunto de los comercios individuales. Sí, a esa apertura me refiero. A esa apertura me refiero. Pero si yo fabrico pizzas, por ejemplo, tengo que comprarle la harina y el aceite para hacer la masa a las tiendas del Estado. Yo tengo que pagar en Cuba se le llama patente, un impuesto por adelantado, produzca o no produzca. Entonces, si yo tengo ya la obligación de pagar ese impuesto y no hay a mi alcance la posibilidad de comprar esos insumos para yo producir mis pizzas, pues entonces se la compro al que se la roba al mismo Estado. Y esta cultura del robo y venta por la izquierda está entronizada en Cuba desde hace décadas. Entonces, en la medida en que la escasez se va apoderando de la economía, pues los emprendedores han empezado a burlar, como pueden, de la forma en que pueden, estos controles y la policía pues los agarra. El régimen cubano tiene una policía y una estructura de seguridad envidiable y el 70% aproximadamente, según las estadísticas de los actuales presos, son emprendedores. Una pregunta, señor González. Que no soy ¿Hace qué tiempo usted salió de Cuba? Yo salí de Cuba justo en la crisis del 94. Llegué a República Dominicana una semana antes de las elecciones de 1994, el 8 de mayo. Tiene 27 años aquí 27 años en el así país. mismo. La solución a la situación de Cuba está en manos de los cubanos
o necesitarían del auxilio del concierto de naciones del mundo? A ver, eso es ahora mismo lo que está en la palestra, lo que más se discute. Yo respeto las opiniones de mis compatriotas, pero yo creo que la solución de Cuba tiene que venir de los cubanos, de la mano de los cubanos, sobre todo los cubanos que están dentro. Los cubanos que están dentro de la isla son los protagonistas de su propia historia. Salimos de Cuba, los que estamos fuera, iniciamos una nueva vida, gracias a Dios y a la hospitalidad de este maravilloso pueblo dominicano que nos ha permitido progresar, que nos ha permitido desarrollarnos, nuestros proyectos de vida. Pero nosotros solamente podemos dar apoyo, apoyo moral, compartir lo que está sucediendo, que el mundo entero se entere, pero mi opinión es que la solución tiene que venir de los propios cubanos, a través de la presión que ahora mismo está ejerciendo en las calles del pueblo, a partir de la solidaridad, por supuesto, internacional, de las presiones de la Comunidad Europea, de los propios Estados Unidos, pero sin intervención. Yo soy un anti-intervencionista, un anti-injerencista. No creo en eso. Y hay capacidad interna en Cuba para que haya un equilibrio de las partes y lograr acuerdos que logren cambiar las vías y llegar a un proceso de cambios en Cuba. Yo diría que este momento es decisivo. La ausencia de las grandes figuras históricas de un Fidel Castro que en el año 1994, cuando el maleconazo se tiró en un jeep en medio de la multitud y cuando la gente que estaba protestando lo vieron, se calmaron, se encaramó en el jeep, les habló. Esa figura fuerte, histórica, desapareció. Y no hay nadie que pueda sustituir eso. Pero del otro lado tampoco. Entonces, del otro lado no hay absolutamente ningún tipo de, digamos, liderazgo, porque es que el régimen se ha encargado de cortar cualquier cabeza visible a través del exilio, a través de ese mismo exilio pero blando, a través de la prisión y a veces a través hasta de el crimen disfrazado de accidente, como el caso de Osvaldo Payá. Sí, eso indica que tiene que haber quizás algunos intermediarios, terceros imparciales, que puedan ayudar a sentar la mesa de diálogo y buscar soluciones en ese sentido, porque si no hay interlocutores fuertes en ese sentido, y la gente que uno está viendo en las calles serían los interlocutores, eso sería llamar a un caos. Sí, efectivamente. En estos momentos lo que hay en Cuba es un caos. Entonces, dentro de ese caos hay figuras como Anameli Ramos, hay figuras que están dentro de Cuba. Hay figuras como Carolina Barrero, hay muchas figuras, Luis Manuel Otero Alcántara, muchas figuras que tienen la capacidad de dialogar, la capacidad de discutir, la capacidad de llegar a acuerdos, pero están presos. Precisamente porque tienen esa capacidad, están presos o están cumpliendo arresto domiciliario, no pueden salir de su casa, tienen una patrulla delante de la puerta 24 horas. Hay capacidad de diálogo y hay personas dispuestas y capaces para dialogar, pero el régimen no quiere dialogar. Vamos a ver si ahora, con esta, digamos, expresión de pueblo y alguna presión internacional también, que nos vendría muy bien, apoyo internacional, que sería que esto se visibilice en el mundo entero, pues podamos lograr que esas voces sean escuchadas. Creo que leí un cable donde señalaban un llamado de Rusia al gobierno cubano con relación a que se buscara una salida, ¿no? Sí, sí. Yo también estuve leyendo esa información. Pero Rusia lo que está instando al gobierno cubano es a que ponga orden. De los rusos, la frase poner orden a uno lo asusta un poco. Entonces, pongan orden cumpliendo los reglamentos vigentes. Los reglamentos vigentes es la
constitución cubana, que obviamente fue elaborada de cabo a rabo por el régimen y para nada garantiza ningún tipo de derecho. Entonces, ellos le están diciendo a La Habana simplemente, pon orden, que no nos conviene el desorden. Pero bueno, hemos tenido apoyo del Parlamento Europeo, que ha condenado todo lo que está sucediendo. Naciones Unidas pidió respeto a la libertad de expresión y de libre tránsito también. Así es, y la administración de los Estados Unidos también, su manera. Entonces, nada, solo queda esperar y darle sobre todo mucha visibilidad a lo que está sucediendo y empoderar a nuestros compatriotas en Cuba para que continúen luchando por sus derechos, por el derecho a expresarse, por el derecho a tener elecciones libres, al libre tránsito, a la libertad de conciencia, de reunión, de asociación, a todo lo que establece la Declaración de los Derechos Humanos de 1945. ¿Ustedes creen que con el actual régimen se podrá lograr esa apertura? Bueno, va a depender mucho de la capacidad del régimen de mantener la represión, de mantener el control de las calles. En algún momento, si la situación sigue como está, va a tener que ceder. Sí, pues tiene que ser con el régimen de todas maneras, la negociación, porque son el poder. Lógicamente, ahí está el ejército, las fuerzas del interior, o sea, ellos controlan todo. Tiene que ser a través de un diálogo con ellos, pero va a hacer falta mucha presión. Ustedes se han detenido a analizar y a pensar un cambio en Cuba en este momento, cambio político. ¿En qué podría degenerar? Porque si bien es cierto que hay personas y están en las calles protestando, pero hay muchas otras que apoyan el régimen. Y esas que apoyan el régimen son parte incluso del ejército y de las fuerzas armadas de Cuba. ¿Qué podría pasar ahí? Bueno, las fuerzas vivas que apoyan el régimen son obviamente parte del aparato. Y esa parte fue mayoría en un tiempo, pero últimamente ha ido convirtiéndose en minoría. Yo recuerdo lo que sucedió en Checoslovaquia, la primavera de Praga, cuando 2 millones de checos salieron de sus casas y sencillamente se sentaron en una plaza y dijeron, hasta que no nos permitan hablar con la televisión presente, transmitiendo para todo el mundo, vamos a estar aquí sin comer, sin beber agua, aquí. Nos vamos a morir aquí hasta que ustedes no nos dejen ir. Finalmente, el dictador de ese momento en Checoslovaquia los dejó entrar. Y ahí empezó el principio del fin, porque después de eso vinieron elecciones y el régimen cambió. Entonces esa resistencia pacífica y el hecho de que personas capaces, personas preparadas, puedan sentarse a dialogar y llegar a acuerdos cuando hay un país que se está cayendo a pedazos y hay que pensar en la nación, no solamente en la ideología, pudiera ser una solución. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcos González, presidente de la Asociación Cubana en la República Dominicana, por esta conversación con nuestra gran audiencia en todo el país. Gracias a ustedes por el espacio y permitirme ser la voz de lo que ahora mismo no tienen voz. Muy buenas tardes. Gracias.